Qué bueno, hay entrevistas y entrevistas. Esta es una entrevista que va al meollo del problema nacional. Mucho calor se acepta ahora, calor poco cuarto y falta de agua es demasiado. Veamos los esfuerzos del santo gobierno y del director de la CAS para enfrentar este gravísimo problema. Mi respeto, don Freddy Pérez. Gracias por la invitación. Ya nadie te habla de ingeniero constitucionalista. Ya. No, después que el profesor te jaló la alfombra y dijo, yo no voy. Claro, todo tiene su época. Pero aquí estamos. Pero no cedas a la tentación de la política. Hablemos de agua, por favor. Sí, hablemos de agua. ¿Qué tan grave es lo que estamos viviendo? Bueno, ahorita antes de comenzar el programa decía su compañero que asomaba una tormenta un poco lejana todavía. Y ojalá que no, porque el país ya está saturado, las presas tienen suficiente agua. Claro. Entonces, ojalá que no. Nosotros el sábado pasado, no este que acaba de pasar, sino el antepasado, llevamos a los periodistas y fuimos cerca, a unos kilómetros cerca de la presa de Valdés, para mostrarle cómo la tormenta había afectado la dependencia de la CAS. ¿Esto qué es? Esas son dos tuberías paralelas de 2 metros de alto que salen de la presa de Valdés y suministran la mayoría, son 6 metros cúbicos que bajan por ahí. La mejor agua viene de la presa de Valdés. De alguna manera, el río socavó, que no es un río grande, pero produjo una socavación, dejó esas tuberías más o menos a la intemperie y grandes rocas impactaron y lograron crearle daños importantes a esas dos tuberías, al punto tal que nosotros el sábado antepasado estuvimos y dijimos que en 15 días habremos resuelto o subsanado el problema. Es el proceso de reparación de la tubería de 67 pulgadas. Es lo más grande que ha ocurrido en el país en cuanto a acueducto en servicio. Nunca había ocurrido una situación parecida a esa. Ahí ustedes ven, ya le hicimos un cierre y estamos mirando, miren, ustedes se dan cuenta, la parte, esos son sunchos, esas varillas son sunchos y están afuera. Entonces, las responsables de la mayoría de agua de la capital son esas dos tuberías. Entonces, miren, esos son impactos que sufrieron esas dos tuberías. ¿Se puede establecer desde ya aproximadamente la cantidad de agua que se pudo perder por esta avería de litros? Millones, porque son 6 metros cúbicos. De esos 6 metros cúbicos se va 1 metro cúbico a San Cristóbal y 5 metros cúbicos bajan aquí a la ciudad de Santo Domingo. Si nosotros... 6 metros cúbicos por segundo. Por segundo. Wow. O sea, son fácilmente casi 200 millones de galones diarios. Entonces, eso significa que la situación que ha sufrido el Gran Santo Domingo, y especialmente todos los barrios al sur y las urbanizaciones al sur de la John F. Kennedy, eso que ustedes ven ahí es el resultado de la pasada tormenta, que aunque no fue una tormenta impresionante, increíblemente ocasionó daño. Más adelante hay el puente, ese puente que se ve allá, ese puente que se ve ahí, mírenlo ahí, sobre los pilotes. Sobre los pilotes, porque la fundación está en el aire. O sea, hay que ver el daño que ocasionó eso. Don Freddy, en ese sentido, visto ese daño y otros en San José de Ocoa, que un puente prácticamente recién hecho fue deteriorado. Mire el tamaño de un hombre parado y la mitad de la tubería está enterrada. Para que la tubería tiene 2 metros de altura. O sea que el agua que baja por ahí no es cosa de... Habría que revisar, don Freddy, el tema de la calidad de las obras del gobierno, tanto de obras de ese tipo, de acueductos como de puentes, porque la República Dominicana, todos sabemos, está sometida a la inclemencia de los fenómenos naturales, que cada día tienen más fuerza por el cambio climático. Sí. ¿Habría que revisar esta parte? No hay que revisarlo. Eso está bien. Ese acueducto ese acueducto se hizo en 1976. Y es la primera vez que ocurre un daño tan grande. En cualquiera de los acueductos del país, este es el más grande
de esa magnitud. Esto fue un accidente, no un deterioro, a pesar de sus 35 años de construido. Un accidente. Y el puente, pues está bien. Yo acabo de ver en Estados Unidos nunca había pasado, o en años, 50 años quizás. Es más, el modelo que nosotros usamos como país que no tiembla es Nueva York, porque Nueva York es una roca. Y resulta que tembló. Y resulta que se inundó. Y los daños fueron más grandes que lo que nos lo ocasionaron nosotros. No hay que revisar porque las cosas se hacen bien. Definitivamente las cosas importantes aquí se hacen bien. Yo digo adaptándolo a estos cambios climáticos, a la fuerza que tienen estos fenómenos. ¿Y cómo tú puedes evitar no es que se evite una erosión de esa manera o una roca que venga e impacte? Que fue una roca, o varias rocas que impactaron en el tubo o venían impactando en el tubo y ahora fue que resultó los daños más importantes. Entonces, no es un asunto de revisión. Mire, esa es la presa de Valdés. De ahí nosotros, de esas tomas, de ahí nosotros tomamos, bajan las 2 tuberías. De ese lago bajan 2 tuberías, 6 metros cúbicos. Si nosotros producimos 17 metros cúbicos, 17.7, y solamente de Valdés, mire, eso es la tubería, y solamente Así por estaba ahí eso. vienen 6. Así era que estaba eso. Así era que estaba. Durante días. Sí. O sea, ahí se han perdido millones de galones. Y, el proceso, Y es imposible evitarlo. y el Esa proceso agua de antes del sedimentación. tratamiento, después de tratada. El proceso de sedimentación de la zona, de ahí. Sí, de la presa de Valdesia. No se hace trabajo de recuperación, porque se dice que nuestras presas se ha ido acumulando por años y años muchísimo lodo. Pero es un asunto. Y se va. Yo preferiría que lo tratara el INDRI. Porque nosotros lo que nos manejamos somos con el servicio de agua Vayamos potable. hacia la derecha. No. Localícenme. Fran Rodríguez sigue en el INDRI. Sí, Amigo. Fran. Él de fútbol no sabe, pero de agua sí. Vamos a de traer agua sabe y mucho. No, del que es un ignorante total es de fútbol y priva en que sabe. Ah. No, ahora de agua vamos a localizar a Fran Rodríguez porque eso es peligroso. ¿Y cuándo volvería el servicio al distrito, a los barrios afectados por Hoy la escasez? comienza el servicio. Hoy comienza. Hoy ¿Dónde, en qué barrios comenzará a llegar? No, porque nosotros comenzamos a abrir. Entonces viene aquí a Partición, que está en la autopista Duarte. El kilómetro 9. Sí. Ahí están los dos comenzamos tanques a llenar grandes. los tanques y de ahí comenzamos a distribuir. Yo supongo... En la tarde comienza a mejorar ya el suministro. Atención, Sí, en la tarde comienza a CDN, subir. informemos Sí. vía Twitter. En la tarde. Esa no es una solución definitiva. La solución definitiva es sustituir las 2 tuberías. Pero no la podemos sustituir porque lo que hacemos son cierres parciales. Esa que usted vio ahí, Sí. una de ellas, lo que hicimos, la menos, Un parchito. Sí, un la parche. menos Se deteriorada. pinchó, es como un pinche. eso se llama una silleta. Silleta. Ok. Pero la presión, el sábado la silleta, la abrió. Entonces la colocamos, amanecieron y ya está colocada. Entonces hoy comenzamos a dar agua. Entonces resulta que nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense, miren la colocada. Esa es la nueva. Esa silleta, esa pieza más oscura que ustedes ven, Sí, un pinche. Se le hizo. eso nos permite a nosotros entonces sustituir la más alejada de las 2. Ahí se ven las 2 tuberías, ustedes las ven las 2. Entonces la más allá, la más al sur. Sí. Hay que quitar esa tubería y colocar una de acero que la tenemos Tiempo. ¿Qué tiempo le llevaría a la casa No. ese cambio? El asunto En ya... términos de sacrificio para el Sí. ciudadano que no va a recibir agua. No, va a recibir. Precisamente es lo que hemos hecho. Porque las 2 tuberías han sido impactadas. Nosotros lo que hemos corregido una para dar servicio por esa tubería. Hoy vamos a mantener el servicio de la tubería para nosotros tener la tranquilidad de bajar el tubo, sacar el que está, porque hay que demolerlo. Mire cómo es el proceso. Nosotros tenemos que demoler ese tubo, la pieza, sacarla y bajar un tubo de acero. Ok, y soldarlo. Vamos, Eso no- vamos a organizar la cosa. O sea, hay 2 tubos dañados. tubos. A uno se le pone una pincheta. Una silleta. Una silleta. Como una O sea, silla. una silleta para que funcione. La Por silla ahí de se le caballo. da se le suministra agua a los ciudadanos, Por ahí en va. lo que el segundo, que está condenado, se sustituye. Cuando se sustituye, se hace lo mismo. Se funciona en el nuevo y se destruye el de la silleta. Ese es el proceso. ¿Hablamos claro? Así es el proceso. ¿Qué pasaba?
que no podíamos hacerlo porque no teníamos el tubo. Ya tenemos los tubos. Porque no podemos caer en la situación que parece ser que cuando se construyó, lo que había era una cañada. Y bueno, lo hicieron de concreto ahí. Que debieron, donde se pasa un río, un tubo de esa magnitud, pasa con una pieza de acero. En este caso, yo solicité las fotos y las fotos que me enseñaron, lo que había era una cañadita. O sea, bueno, lo hicieron de concreto. Qué raro, porque se supone que los ríos antes tenían más agua que ahora. Eso está muy extraño. No, es la erosión. Muy extraño. No, se ve en la foto. Cuando en el 76, cuando pasaba por ahí el tubo, no había que temer, o sea, no había que temer de que eso se convirtiera en un río. Hoy es un río prácticamente. Por la erosión de los suelos. Por la erosión de los suelos. Entonces, de los suelos. cuando tú vas a cruzar un río, tienes que hacerlo con piezas de acero, preferiblemente, con tubo de acero, que es lo que nosotros vamos a hacer ahora. Yo podría dejar el tubo corregido, pero sería una irresponsabilidad, ya teniendo los tubos de acero, porque si no, esa pieza va a fallar en cualquier momento. Ya los dos tubos fallaron. Veámoslo de esta manera. Los dos tubos fallaron en el sentido de que tienen suficiente, vamos, en el argot popular, suficiente piche por donde sale más del agua que puede conducir. Entonces, ya no vale la pena. Ahora, la lucha por lograr suministrar agua potable a los ciudadanos del Gran Santo Domingo, ¿cómo va eso? Porque aquí ya se ha hecho costumbre, ese es otro pinche ahí. Ahora, ¿cómo va ese esfuerzo, Freddy Pérez? ¿Cuándo aquí el ciudadano va a poder tener agua potable? Porque aquí el 23, creo que anda por el 23% de los ciudadanos que no posee agua potable. Minutos más, minutos menos. No. Más, 35. Yo pienso que aquí todo el mundo tiene agua potable, porque nadie puede vivir sin agua potable. No, estamos hablando de que el Estado no le suministra. Ahí viene la ladrona, ahí viene la cisterna, ahí viene la acumulación de agua. Entonces la gente tiene agua porque se la busca, hablando popularmente. Pero el Estado que me lleve agua a mi casa, hay una deficiencia muy grande. ¿Cuándo se va a vencer eso? La mayoría, mire, eso ayer, yo quiero que ustedes vean esa situación. Con la crisis de ayer, yo mismo crucé por ahí, miren, con la crisis que tenía en la capital entre sábado y domingo, ustedes están viendo la capacidad de desperdicio que tienen los ciudadanos del Gran Santo Domingo. Ahí ustedes lo pueden ver, miren. Eso era ayer. Un carguazo improvisado. Son lavaderos de carro improvisados, Freddy, que están permanentemente ahí. Sí. Pero, de todas maneras, lo que quiero llamar la atención, que ayer nosotros hicimos pirueta para poderle llevar entre tanqueros y haciendo trasvase, para que le llegara, aunque sea un poquito de agua, a los diferentes sectores. Hubo sectores que se quedaron definitivamente sin una gota de agua, pero nosotros tratamos y corregimos. Mire, una piscina. Oye. Nosotros ordenamos que la incautaran. Claro. Pero ellos dijeron, bueno, pues ya está llena. La botamos. No la boten, porque no hay. Déjense de estar bañando y cogen esa agua. Y si la próxima vez la vamos a incautar. Entonces, la política del ciudadano es medio, por no decir, sumamente difícil, porque la conciencia hídrica por ningún lado la podemos alimentar. ¿No se debería penalizar el desperdicio de agua? Debiera penalizarse. Y no se puede hacer una campaña permanente. La mayor penalización, ustedes no crean, es el pago. Si la gente la pagara, no la desperdicie. Nadie se le ocurre en Europa desperdiciar una gota de agua porque es altamente más cara que cualquier otra cosa. Y en Estados Unidos. Más cara que el vino. Los restaurantes te regalan el vino y te cobran el agua. Pues miren lo que ustedes ven ayer, con la crisis que nosotros tenemos manejando en este momento, que yo felicito, aprovecho esta invitación para felicitar al personal de la casa, que tiene 3 días que no duerme, para que ustedes lo sepan. En eso que ustedes vieron ahí, en 2 tuberías de casi 2 metros de altura, que bajan 6 metros cúbicos por ahí. Si son 17, 6 por 3, 18, es el 33% que está entrando a la capital. A ese equipo, pero de todo lo que entra a la capital sería como el 70% de los otros sistemas.
en cuanto a cantidad. A ese equipo no se le puede dar un estipendio Claro. especial. Claro, porque esos no claro. son de la nominilla, esos son empleados que trabajan. No es que reciben un salario, no. Esos son trabajadores. Porque no me diga ahora que usted le va a dar un estipendio a todo el que trabaja en la casa. No, al que ha tenido que ver con eso, para que los compañeritos de la base sigan haciendo su trabajo. Porque nosotros buscamos un contratista. Esto es una Ajá. emergencia. Y le dijimos, no me hable de dinero y arranca. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces le colocamos una parte de su personal y nosotros, el personal técnico de nosotros y obreros calificados. Porque como Pero le un digo a cariño, ustedes... a ese grupo un cariño, Sí, un cariño. Freddy Pérez, un cariño. El No, yo estoy de 25. acuerdo. Oye, Que hay que porque ustedes premiarlo. No pueden vivir en el oeste, a veces son lentos para sacar. No. Oye. Entonces, ese trabajo nunca le había tocado a la CAS de esa magnitud, ni a ninguna de las instituciones en esa magnitud. Y ahí están fajados. A las 4 de la mañana, ahorita estuve yo llamando, porque yo salí tarde de allá, para saber si habían terminado, y efectivamente terminaron con la silleta. Okay. Entonces, subieron a bajar el agua un poco suave. O sea, porque no lo pueden abrir. Si abren eso, Claro. no hay, la misma tubería se va. Entonces, suavemente, para que comience a bajar. Lo que sí queremos decir, que la ciudadanía va a comenzar a recibir agua. Ahora, pasaron 2 días con situaciones críticas. Observen lo que es la falta de agua. Entonces, vamos a preservar esa agua, ¿eh? Vamos a tratar de conservarla. Vamos a hacer el esfuerzo. Que ayer mismo, vuelvo y repito, mandé a cerrar todos esos lavaderos que habían. Y además aprovecho para decirle que le iba a enviar una correspondencia a Jaime y en ese momento pues lo cambiaron. ¿Por qué? Porque por aquí tuvimos 2 semanas rastreando la denuncia de que el agua olía a aceite. Entonces, estoy esperando que se asiente un poquito el nuevo incumbente para visitarlo, porque va a haber que ser drástico. No, pero él maneja eso, Ernesto Ernesto ya era tiene viceministro, experiencia. Sí, con sí. Ernesto no hay problema. Miren por qué. Y le voy a decir a los amigos televidentes de este programa tan visto. ¿Cómo es posible que un taller o una bomba de gasolina se dé el lujo de infiltrar aceite quemado Ay. en el subsuelo y muchas veces perforan la tubería de la casa y por ahí mismo la hacen que se vaya? Pero eso no hay que mandar comunicación. Eso No. no hay que, ahora mismo, No. Ernesto Reina, ahora mismo. Yo digo, y aprovecho No, este momento, porque voy a visitar, Sí, medio ambiente, sí. aquella bomba de gasolina que hay lavadero, o aquellos talleres, que se le pueda comprobar, que nosotros comprobemos, hay que cerrarlo. Pero cerrarlo... ¿En cuál zona, Freddy? Fue aquí la en los denuncia. jardines. Fue Estamos aquí. hablando de los jardines, Sí, sí. los praditos, Sí, sí. urbanización. Pero duramos una Fernández. semana buscando el problema. Pero aquí no son tantas las estaciones de gasolina ni talleres. Atención, medio ambiente. No, lo que yo digo es que aquella estación de gasolina, combustible, o aquel taller, Sí. que se pueda comprobar que en vez de estar envasando, porque lo que debieran ser envasando el aceite Claro, claro. de desecho, lo esté infiltrando, deben cerrarlo y jamás permitir, ponerle un sello, decir jamás permitir que ese taller o esa bomba. Pero el DNI porque que eso edite es esto. criminal, se Pero puede que- catalogar de criminal. Está bien, pero entonces que el DNI, sargento, atención, Claro. edite a la derecha, ahí, rec, le da pausa, y edite esto y envíeselo urgentemente. El coronel Burgos es el responsable de esas acciones manu militari en medio ambiente, me imagino que sigue ahí todavía, y que el ministro Ernesto Reina procede. Eso no hay que mandar, porque el problema, ustedes ahorita hacen un seminario, si uno lo deja fácilmente No, de no, aquí, no. se van por Pero hacen miren un qué taller detalle. sobre eso. No, no, pero miren qué es detalle. ya. El jueves pasado, Ajá. la tormenta viene, nos deja fuera todos los servicios, todos. Valdesia, Jaina Almodoyaba, Ok. nos dejó Isabela, nos dejó Osama, todos los servicios fueron. Resulta que lo logramos. Por ejemplo, el de Jaina, todos los postes de luz estaban en el suelo y gracias a la ayuda de Celso pudimos restablecer el servicio al día siguiente. Pues resulta que el jueves, con esta crisis tuvimos que cerrar. ¿Y por qué cerramos?
porque venía avanzando una mancha de aceite gigante por arriba. Hubo que cerrar la toma, porque imagínese usted que la toma absorbe esa mancha de aceite. De la zona, alguien tiró un tanque de aceite o se cayó un tanque de aceite. Entonces, esas son de las cosas que en el momento que nosotros necesitábamos los servicios, hubo que cerrar. Entonces, ha habido precariedad en el servicio, producto de la tormenta, los daños de la tormenta y las cosas que están ocasionando. Bueno, por ejemplo, lo que ustedes vieron ayer, que yo ordené que cerraran todos esos lavaderos. Hay que permanentemente. Ahora lo que vamos a hacer es, acordamos de que yo me iba a comunicar hoy con AME. Entonces AME con nosotros, vaya a esos sitios, enciendo vehículos que se esté lavando, subirlo. Ahora, lo que decía Leonora, lo de penalizar esto hay que darle un sustento legal. O sea, ¿hasta qué punto es ilegal? Ilegal, porque aunque sea justo para defender el interés y que lleguen los militares y cierren esto, hay que darle, es ilegal que yo agarre una pluma y comience a llenar una piscina frente a mi casa. O sea, hay que darle el contexto de lo ilegal para que se pueda hacer dentro el respeto a los derechos ciudadanos. Yo pienso que sí, porque arranco por el principio de que tú tienes que pagarme lo que me consume. Si tú no me lo pagas, pues yo puedo alegar que tú me estás robando. Ya por ahí yo puedo, sí, legalmente puedo justificar. A eso yo me refiero, buscar el aspecto de legalidad que permita la sanción, pero tiene que ser no es un asunto trujillita de que esto está mal hecho, te mando para que no, vamos a buscar el sustento Eso está legal. mal hecho porque resulta que en este momento es injustificable. Y la pluma donde se llenó eso, con la que se llenó eso de agua, es en una casa que no tienen los comprobantes de pago. Claro. Es buscar la manera. Ahora, donde ustedes van a tener que trabajar no es solamente en lo del agua, es la candidatura PLDista, porque papá avanza. 20 puntos Freddy Pérez. Óyeme, lo fácil que ustedes están resolviendo ese problema en Valdesia, vamos a ver si resuelven esos 20 puntos que le lleva papá a Danilo Medina. ¿Cómo van esos esfuerzos PLDistas? Yo leí anoche de un escritor y poeta francés que murió en 1966, me recuerdo, Jorge Baum, algo parecido. Me llamó la atención y lo leí anoche porque decía que amaba a la humanidad, pero que no quería saber de los seres humanos. Mira qué contradicción. Entonces, aprovecho tu programa para decir antes nada que no he conocido un ser con mayor nivel de respeto hacia la opinión pública. En la era de la información, la comunicación es vital. No hay nadie que respete más la libertad de expresión que el presidente Leonel Fernández. Se ha sido totalmente injusto al pretender mantener una campaña de algo muy particular, como que si fuera responsabilidad del gobierno y del presidente Leonel Fernández. Dejo sentado aquí dos cosas. Primero, que me imagino que a ti te tocó, que respeten los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas. Qué bueno que este país está tan bien comunicado. Como dice recientemente que me visitaba el presidente de Codetel, que aquí ya hay más celulares que ciudadanos. Entonces este es un país que está bien comunicado y qué bueno. El gobierno lo sabe, que está bien comunicado, que hay una cosa que llama Twitter y que ahora la indignación puede comunicarse fácilmente con un celularcito. Con todo Digo yo, eso. por si acaso. No, lo sabemos todo, Pablo. Perfecto. Pero es injusto decir, cuando sabemos todo, porque es una hipocresía, cuán intolerantes fueron hace unos años con los medios de comunicación y con la prensa y con los periodistas. Y yo nunca he visto una posición del presidente Leonel Fernández como líder de este país, como líder político, como presidente del Partido de la Liberación Dominicana, con una posición cerrada en contra de los medios o de los periodistas. Lo que pasa es que la crítica a Leonel Fernández no es a él como responsable directo, sino la responsabilidad que él puede tener por omisión. Es difícil que exista un director de la CAS que venga aquí y haga lo que le da su real
deseo, insulte a Antonio Gil, que cuando su papá enamoró a su mamá ya era ejecutivo de prensa, ningunea a todo el mundo, a uno lo acuse de haber dado un braguetazo, al otro de agente de la CIA, a 2 de extranjeros, y ahí estamos hablando a 7 de los 10 periodistas de mayor credibilidad y o popularidad. Entonces de repente viene un subdirector, manda a fregar a toda esa gente, y el director de la casa se queda leyendo a Sartre en su casa. Entonces aquí la crítica a Leonel Fernández, pienso que ni borracho ni loco, aquí la gran masa nacional sabe quién es Leonel Fernández en cuanto a su talante democrático. El ciudadano que se llama Leonel Fernández, eso no entra en discusión, El asunto es cuando usted, siendo el presidente, tolera que le dañen su gobierno y que le pongan de frente, porque ya ha sido insultado, a 5 de los 7 u 8 periodistas, líderes de telediarios de las 11 de la noche, líderes de periodismo de investigación, líderes de programas matutinos. Es un gobierno suicida, suicida dije. Entonces, la crítica a su presidente no es el talante de que no tenga un talante democrático. Pero yo nunca había visto la permisividad. Tanta sensibilidad. Cuando yo, que tengo ya una edad que he visto demasiado cosas igual que tú. No, yo soy tenemos 40 y pico, todos somos de gente de una edad, claro. Qué bueno, siga. Qué bueno que tú dices que siga. Excelente. Y hemos visto tantas cosas. Creo que ha habido exageración. Miren, cuando yo estaba en la universidad, me pasaba solo Hipólito le ha dado más boche solo Hipólito le ha dado más boche y le ha faltado más respeto que ciertos personajes, con el visto bueno de su presidente, porque no ha pasado nada, que es la crítica, no es al talante democrático, que nadie pone en duda, cuando yo del señor Fernández estaba Reina. estudiando en la universidad, disfrutaba la cátedra de historia de Euclides, la disfrutaba, y muchas veces, después de haber salido, nosotros hicimos un círculo que muchas veces íbamos a oír la cátedra de Euclides. Igual que los periodistas que estuvieron ahí, que merecen nuestro respeto, Euclides también. Y yo pienso que sea exagerada en una situación que no veo por qué llevarlo tan lejos. Euclides es una figura que el país debe conservar, como cada uno de ustedes, los periodistas, que se han sentido. Pero sobre todo es uno mismo que debe conservarse, primero, pero es uno mismo. Yo considero que es, como decía alguien que yo leía, la verdad es que quedan pocos intelectuales, historiadores, como en el país. Hay unos cuantos, pero son pocos. Y es bueno que esa diferencia, lo que digo, vivimos pero que no estamos hablando de las luces intelectuales falsas o ciertas del señor. Estamos hablando de la imagen de un gobierno que está en un pésimo momento mediático, porque un señor impunemente agarra a los 2 líderes de los telediarios de las 11 de la noche, a los 4 directores de los matutinos, a 5 directores de prensa de medios de comunicación importantes. Yo he visto cosas peores aquí en otras épocas, y no he visto ese despliegue, porque Pablo. Ahora el señor que hizo, ¿quién? Yo he visto cosas peores y no he visto ese despliegue pero el problema es que ustedes porque Pablo no me compró el libro que debió. La casa debió mandar a comprar 10 libros de lo que yo le escribí, el año que vivimos en peligro. Yo lo leí. Vamos a hablar con Marino Zapete para que te regale su obra. Pero yo lo leí. Vamos a hablar con Miguel Guerrero. Aquí se escribieron libros sobre eso, hicieron reportajes sobre los atropellos del gobierno de Hipólito Mejía a la prensa. Ahora, para ser objetivos, si hablo en términos personales, Freddy, si en términos personales yo me indigné y combatí personalmente al gobierno de Hipólito Mejía, se lo dije frente a frente a ese señor sentado donde tú estás. Si yo quiero ser coherente y seguir llamándome periodista más o menos objetivo, yo tengo que hacer lo que estoy haciendo en este momento, enfrentando al gobierno del PLD en su tolerancia, porque el problema de Fernández, insisto, nadie aquí duda del talante democrático del presidente. Ahora, en la medida que tú eres tolerante con lo que está ocurriendo, estamos hablando de una insultada de barrio. Porque cuando usted agarra argumentos de esa manera. No, porque yo te voy a aquí lo que estamos hablando es de que una persona es extranjera o es dominicana.
Si se casó con una mujer, ¿y qué culpa tiene un señor de casarse con una mujer? Lo que yo digo, rica? Pablo, lo que yo digo es que veo que tienen carne de pollo, con una sensibilidad extraordinaria. Cuando notamos que la misma en de historia, Hipólito. no, pero mandaron a buscar gente presa y trancaron gente. Aquí no trancaba a nadie. Pero ya esas dos periodistas, esa es una acción. Sí, pero Nuria Piera y Alicia Ortega eran dos Juana de Arcos de la comunicación cuando enfrentaron al gobierno del PPH. Pero está bien. Cuando uno le decía cuatro cosas al PPH, éramos muy buenos. Ahora somos agentes del PRDismo degenerado. No, yo no he dicho eso. Siguen siendo exactamente periodistas que se comunican con la población, utilizan sus medios. Lo que yo digo es que no noté nunca una barra de tantos periodistas por una cosa, no la vi nunca. Pero llenamos medio DNI, cuando le hicieron la vagabundería a Marino Zapete, nos juntamos en medio. Aquí la prensa enfrentó al PPH como nadie. La prensa siempre ha sido independiente, por eso aquí hay democracia. Nosotros, quieras o no, mal o bien, desde 1966, este país ha dado cátedra a América entera de que venimos haciendo elecciones 4 años cada vez, entonces, con excepción del 94, que fueron 2 años, Pablo. Está bien, lo que yo estoy diciendo no es que esté en contra o a favor, lo que estoy diciendo es que la tolerancia tiene que manifestarse en todos los sentidos. O sea, si somos tolerantes en una cosa, tenemos que ser tolerantes en otra. Por ejemplo, lo que yo veo es que se ha tratado y se sigue magnificando algo que no es el problema. El gran problema está en que los mismos organismos internacionales que acaba de declarar la jefa del Fondo Monetario Internacional, que tiene temor de que vuelva a aparecer una crisis de grandes magnitudes en el mundo que arrastre a todos los países grandes y perjudica a los países pequeños. Entonces, lo que hemos dicho es que este país ha sido un buen manejador con el presidente Leonel Fernández al frente de la cosa pública. Y recordemos que Hoover, que fue presidente en Estados Unidos del 29, era presidente en el 1929 hasta 1933 cuando el presidente Roosevelt ganó. ¿Qué decía Roosevelt? Lo peor es el miedo al miedo mismo. Y sacó de la crisis del 29 de Estados Unidos con una sola medida, entre otras muchas. El gran problema se llama el desempleo a nivel del mundo. Es que pasando a otro tema, no está en discusión. Una de las flores del gobierno de que debe ser la discusión fundamental en este país, debiera ser en este momento, tratar de que nosotros no nos arrope la situación internacional, que ha sido bien manejada. ¿Quién tiene la culpa de eso? Que ha sido bien manejada. ¿Quién tiene la culpa? Óyeme, el fin de semana donde tu candidato, el candidato de tu partido, fue presentado a la sociedad dominicana, la noticia fueron esos insultos. O sea, la culpa no es del periodismo objetivo. Aquí se habló más. Recuerda los Twitter, recuerda aquel video. Las redes, sí, está muy bien. O sea, lo que está pasando aquí, y eso es culpa no del periodismo, no, culpa de que el gobierno ha tolerado todo este asunto por omisión. El gobierno tiene que recordar que esa misma prensa... No es un asunto de óigame, es un asunto de que tú tienes que gobernar. Y es fácil llamar enemigo del gobierno, y agente de la CIA. Si tú no toleras a tu propia población en este momento, donde tú necesitas, el mundo del consenso es el que estamos viviendo, de la comunicación. Entonces, si tú no lo toleras, viviría en una situación de zozobra, como vivimos del 2000 al 2004, que el país vivía en una zozobra permanente. Entonces volveríamos. Pero esa y tú me hiciste una pregunta del candidato nuestro. Yo te diría a ti, y le digo a los televidentes, conociendo el Partido de la Liberación Dominicana, el que lleve más gente a votar es el que va a ganar. Y yo le aseguro a ustedes que la votación en este país, que será un 75% de esos 6.300.000 votantes, podrán ser unos 4.300.000, esos votos los tiene el Partido de la Liberación Dominicana, que Danilo Medina va a ser el próximo presidente. Y que además de eso lo que necesitamos es un partido, tal cual nosotros lo tenemos, pero también una sociedad dominicana tolerante, pero en todos los sentidos de la palabra, no solo Pablo, sociedad, en todas las... No, necesitamos porque para enfrentar la situación... Sí, está bien, Freddy, pero necesitamos un mejor gobierno que ha habido necesitamos, en el país. Un gobierno cuyos Fernández. funcionarios sean tolerantes a las críticas, porque pobre de aquel gobierno que de repente ha declarado su enemigo a través de un miembro histórico
del comité político, ha declarado, perdón, como enemigo del gobierno a gente que enfrentó los desabsurdos y los abusos de Hipólito Mejía, y que con este gobierno lo único que ha querido hacer es hacer un periodismo más o menos objetivo, porque las críticas a través de reportajes bien documentados de Nuria Piera o de Alicia Ortega, las críticas de un Juan Bolívar Díaz, Uchilora o este hijo de doña Yolanda, contra el gobierno de Hipólito Mejía no fueron una mentira. Las de Miguel Guerrero, y como las mías o las de Marino, están hasta en un libro. Entonces, esa gente no es enemiga del gobierno. La crítica esa gente, favorecen al fue gobierno. muy útil, esa gente fuimos muy útiles útil, al gobierno del al PRD cuando estaba en la oposición, Freddy. Cualquier sea el gobierno, las críticas favorecen a los gobiernos, a todos. Los medios de comunicación, la labor del periodista es mantener permanentemente una crítica para que el mismo gobierno trate de encauzar en el momento que pueda. Por eso mi yo estoy de acuerdo. Por eso mi respeto. Entonces, en términos personales a Freddy Pérez ha sido en eso, y el presidente ha sido tolerante en eso. Es que se le quiere indicar que no lo es, y lo es, Pablo. No ha habido gobierno más tolerante que el actual. Bueno, no lo hay, vamos a dejarlo de ese tamaño, Freddy Pérez. Claro. Ahora, solamente digo que no es de inteligentes en la comunicación política ni en la estrategia política que sea impune y que sea permitido que una persona que representa de manera oficiosa al gobierno declare enemigos públicos a los dos líderes de los telediarios de las 11 de la noche, a las dos líderes del periodismo de investigación, a 8 directores de medios, entre otras cosas. Se lo dejo de ese tamaño, Freddy Pérez. Son hechos. Todos los periodistas aquí, incluyendo ellos, pueden hacer su trabajo libremente. Esa es la mejor demostración de la libertad de expresión. Hable por usted y hable por el presidente, por nadie más. No, y al presidente que coja la seña, que coja, así no se puede, profesor. No basta con él ser tolerante. Como tú dices, hay un ambiente enrarecido y no es por culpa de Leonel Fernández en términos de acción, solo en términos de omisión. Como tú dices, y usted me brinca de un lado a otro, óigame, así no. Si siguen derramando aceite, si siguen complicando la napa freática, a quien está perjudicando es a todos los ciudadanos. Si siguen desperdiciando la cantidad de agua que están desperdiciando, se siguen perjudicando a sí mismos. Los obreros de la CAS, la institución CAS, está trabajando a brazo partido para dar un servicio en cantidad, en calidad. El agua, esa agua de Valdesia que baja ahí, usted se la puede tomar en un vaso. Porque el único que tiene planta de tratamiento en este país es la CAS o INAPA o las CORAS. Por tanto, es agua buena. Lo único que tenemos que dar pena, y los mismos periodistas le llaman a una protesta. Tú sabes lo que cuesta un agua potable, tratada, que la desperdicien, como ustedes lo estaban viendo, donde tiene cloro, donde tiene sulfato, donde tiene hipoclorito en cantidad, porque ahora mismo los arrastres hacen que el agua se enturbie. Y hay que utilizar una cantidad de químicos para que te llegue transparente. Qué bueno que estamos terminando el programa. Claro, es antes de terminar. Claro, ahí sí estamos de acuerdo. Muchísimas gracias. Tengo que terminar el programa con lo que yo vine. Perfecto. Lo que pasa es que tocamos un tema que está en el ambiente, de lo cual yo mirando he mantenido una relación con todo y digo que se ha exagerado. Es lo que yo he dicho, se ha exagerado. Algo que nosotros podemos tratar de otra manera. Y vamos a mantener informados a la ciudadanía con ese cambio del tubo y el... ¿Cómo es? La centella, ¿cómo es? La silleta. La silleta. El tubo es el caballo y la silla es lo que ustedes vieron. Volveremos a encontrarnos. Muchísimas gracias. Un parcho, como tú dices. Al señor director de la CAS, pero además leal totalmente hombre a la figura del presidente Leonel Fernández Reina, y lo demostró. Por eso nuestro respeto a los hombres leales y firmes, uno le hace el reconocimiento, pero aconseje de que así no se puede. Pero es amigo tuyo también. Toda la vida. Toda la vida. Toda la vida. Desde el 81 en la mañana. Si es un hombre que conserva las amistades de ser. Sí. No, y el respeto, de mi parte lo ha ganado. Pero yo quiero más a la verdad que a Platón. Y mira que respeto a Platón. Claro. Terminamos aquí. Nos vemos mañana, si Dios quiere.